recuerden que seguimos con nuestra serie estamos con el Sermón del Monte, ¿verdad? Estamos ampliando algunas cosas que el Señor dejó allí para nosotros, ¿sí? La semana pasada hablamos un tema muy importante. Si no pudieron venir, recuerden que las enseñanzas están quedando en nuestro canal de YouTube, Presencia Viva Caracas. Ahí pueden ver las enseñanzas que se han venido dando. Pero hablábamos de cómo en la Biblia Jesús decía que los creyentes estaban llamados a ser los influencers de la tierra. Y que aunque teníamos esta palabra tan de moda y veíamos todo tipo de influencers en este tiempo, veíamos cómo Jesús, a través de la metáfora de la sal y de la luz, le decía a sus seguidores: ustedes son la influencia correcta, la influencia positiva que este mundo necesita. Las tinieblas también están influenciando muchas cosas, ¿sí? Yo les decía, no sé si se los compartí la semana pasada, no lo recuerdo, pero yo me acuerdo que una persona hace un par de semanas me preguntó: o sea, que tú vas a obligar a tu hijo a creer en Dios. Pero con esa pregunta sí, usted sabe, ¿no? Y yo sí. Mientras viva en mi casa, él va a ir a la iglesia, va a orar con su papá, va a leer la Biblia, y mientras dependa de mí, él va a recibir los principios de la palabra de Dios. Amén. Pero eso es forzar su voluntad. Yo le dije: no, el mundo lo está haciendo. El mundo está haciéndonos creer a ellos lo que el mundo quiere. Y yo les decía la semana pasada, eso sí se nos comentaba, el mundo no nos está pidiendo permiso para meter ideología de género en las comiquitas. El mundo no nos está pidiendo permiso para darle mensajes a nuestros hijos que van en contra de la palabra de Dios. El mundo no nos está pidiendo permiso para llenar nuestras redes sociales de basura. No nos está pidiendo permiso, simplemente eso llega allí. Entonces, yo le decía a la persona: mientras dependa de mí y hasta que mi hijo esté bajo mi techo, después que se va y decir otra cosa, en las manos del Señor está. Pero mientras dependa de mí, le voy a enseñar, lo voy a instruir, le voy a dedicar tiempo a mis hijos para que crezcan en eso. Y hoy vamos a hablar, por eso llamé este tema así, conflicto, ¿sí? Vamos a llamar de un conflicto milenial, ¿sabes? Un conflicto que tiene años, milenios tiene este conflicto, y hasta el día de hoy sigue generando en muchos incomodidad, sigue generando conflicto, sigue generando incluso discusiones fuertes, e incluso sigue generando divisiones. Y no estoy hablando del conflicto en el matrimonio. Yo sé que aquí hay matrimonios santos que no tienen conflicto. Yo no soy uno de esos. No estoy hablando del conflicto de la crianza, del conflicto relacional, del conflicto con nuestra familia. Ni siquiera estoy hablando del conflicto entre naciones y la guerra. Voy a hablar de un conflicto que Jesús, interesantemente, después de hablar del carácter del creyente y después de hablar de la influencia, necesita colocar un fundamento para lo que va a enseñar luego, ¿sí? Y estoy hablando del conflicto que genera el tema de si estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia. Y la mayoría de los creyentes, los que conocen un poco de Biblia, dirán las palabras de Pablo: no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero ¿qué significa eso? Por eso genera tanto conflicto, porque ¿será que nos debemos olvidar del Antiguo Testamento? ¿Será que debemos olvidar las leyes del Antiguo Pacto? Ahora, como estamos en un nuevo pacto, salvos por gracia, no por obras, ¿será que ya no importa lo que hagamos? Y este conflicto no solo ha generado discusiones, divisiones denominacionales dentro de las iglesias, se han creado sectas, ¿sí?, a partir de malas interpretaciones de la Biblia en cuanto a este tema. Pero es muy importante para la vida del creyente tener un fundamento bíblico acerca de esto, porque si no, corremos el riesgo de equivocarnos también nosotros, de llegar
conclusiones que no son adecuadas o correctas ante los ojos de la palabra de Dios. Y quiero que entremos en el texto que vamos a estar revisando. Hoy vamos a revisar varios textos porque necesitamos hablar un poco profundo sobre este tema. En Mateo 5, 17 al 20, Jesús dice lo siguiente: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos. Algunas versiones dice a abolir, ¿verdad? Sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes, está hablando Jesús, que no van a entrar al reino de los cielos a menos que su justicia supere la de los fariseos y de los maestros de la ley. Y este texto en particular ha generado muchas dudas, ¿sí? Porque fíjense, Jesús pareciera que Jesús está diciendo que entramos al cielo por las obras que hacemos. Pareciera, dice, les aseguro que no entrarán al reino del cielo a menos que su justicia sea mayor que la de los fariseos y los maestros de la ley. Pero vamos a ver qué es realmente lo que el Señor trae y cuál va a ser el fundamento para lo que el Señor va a decir a continuación acerca de la ley y de los profetas en el resto del Sermón del Monte. Y aquí surgen preguntas importantes. ¿Qué es entonces la ley? ¿Espera Dios que yo la obedezca? ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Cuál es el propósito del antiguo pacto? Y vamos a comenzar por ahí, en el punto número 1. Vamos a ver qué es la ley. ¿Por qué? Incluso una persona que lea la Biblia esporádicamente o que en medio la haya escuchado, se va a dar cuenta que la Biblia está llena de mandamientos, que la Biblia está llena de preceptos. Es más, es este tema el que impide a muchas personas acercarse a la fe, porque lo ven como un lugar donde hay un sinnúmero de reglas, un sinnúmero de leyes que tienen que cumplir, que tienen que hacer. Y entonces a veces es obstáculo para que las personas crean. Dicen, no, lamentablemente algunas denominaciones, algunas expresiones del cuerpo de Cristo quisieron ser literalistas, ya vamos a hablar de esa palabra, quisieron ser literales con respecto a la ley, y además agregaron dogmas de hombres que le hicieron más daño a la iglesia. Porque en la Biblia literalmente no hay ningún lugar donde diga que la mujer no puede usar blue jean. Pero usted, si se ha conocido la historia de la iglesia, de nuestros padres, de nuestros abuelos, se les prohibía a las mujeres usar blue jean. Tenían que usar ¿qué? Falda. Y no voy a hablar de todo lo que podemos saber, de todo lo que puede haber ahí, ¿verdad? Pero se le llama ley en la Biblia, es el término que se traduce de una palabra que es la Torá, que es lo que realmente leen los judíos, que es toda la ley de Moisés, los profetas del Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento. Se le llama ley a esos mandatos, a esos preceptos que Dios le dio ¿a quién? A Moisés. Muy bien, ¿para quiénes? Para el pueblo de Israel. Sí, vamos a empezar por ahí porque vamos a unir varias cosas. La ley era para el pueblo de Israel, y Dios le dijo, todo el pueblo de Israel y los extranjeros que vivieran en esa tierra tenían que cumplir los mandamientos. Dios estableció en el Antiguo Testamento que solo a través de la obediencia a estas leyes ellos accedían a la bendición de Dios. Solo a través de la obediencia a todos estos mandamientos. Y no estamos hablando de solo los 10 mandamientos, que yo creo que todos estamos familiarizados con 10, que no son los 10 de la Biblia, pero eso lo hablamos en otro tema. Estamos familiarizados con los 10 mandamientos, pero en realidad eran 613 leyes que ellos tenían que cumplir.
Porque había leyes ceremoniales, había leyes de rituales, había leyes relacionales, había leyes morales, había una leyes alimenticias, ¿se acuerdan? Había una cantidad de leyes, 613 en total, que el pueblo de Israel tenía que cumplir. Es más, Dios lo dice así, Deuteronomio 8:1. Cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Esto era Dios con el pueblo de Israel. Deuteronomio 28 del 1 al 2 dice: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, ¿cuántos tenían que cumplirlos? Todos. El Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán para siempre. Y ahí viene la Biblia: serás bendito en la tierra, serás bendito en el campo, te multiplicarás, tendrás alimento, tendrás Versículo más adelante, en el versículo 15, dice: pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Y no la vamos, usted lo puede leer ahí en Deuteronomio 28. Entonces, la ley, y esto es lo que viven los judíos ortodoxos, practicantes, esto es lo que ellos intentan vivir. Sin embargo, la historia bíblica demostró una cosa: el pueblo de Israel no pudo cumplir con todos los mandamientos. Una y otra vez vivían en una historia de amor y dolor, ¿verdad? Es una historia, ¿sí? Se arrepentían, el Señor los restauraba y volvían a pecar. Se arrepentían, el Señor los restauraba y volvían a pecar. Y en eso vivían, como algunos de nosotros hoy. Ya vamos a llegar ahí, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Israel no pudo cumplir con todo esto. No hubo un solo hombre, no hubo en la Biblia un solo hombre que lo cumpliera. Porque el tema era este: si usted cumplía 612 y en el 613 se equivocaba, dice la Biblia, se hacía transgresor de toda la ley. Era todo o nada. De hecho, Dios estableció ritos ceremoniales para limpiar, no limpiar, para cubrir, es la palabra correcta, bíblica, para cubrir el pecado de la transgresión de algún principio de la ley. Si el pecado era de tipo moral, tenía que un macho cabrío. Si era de tipo ceremonial, tenía que ser una paloma. Y así Dios estableció un montón de leyes, y eso es la ley. Ahí vamos a encontrar que no debemos comer cerdo, que no debemos, este tema que usan de los tatuajes, ¿verdad? Eso es Levítico 19. Me da risa porque siempre que hablo con alguien de esto, me dice: es que Levítico 19:7 dice que... Sí, pero el versículo 8 dice que no deberías rasurar tu barba. Entonces, si no te pones tatuajes, tampoco te rasurar la barba, ¿verdad? Vamos a ver por qué Dios puso la ley y si debemos cumplirla nosotros en este tiempo o no, o si debemos definitivamente olvidarla. El Salmo 14, 1, 2 dice esto. Este es Dios: desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios, pero todos se han descarriado, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay uno solo. Y aquí el término es importante, porque lo que es bueno para ti no significa que sea bueno para mí. Posiblemente tengamos conceptos. Entonces, lo bueno para Dios eran las personas que cumplían con los mandatos, con los preceptos que Él había establecido. Entonces, cuando empezamos a tener este tipo de dudas, este tipo de conflictos internos, entonces, pero entonces el diezmo es del Antiguo Testamento, pero entonces nos diezmamos. Pero entonces, y corremos el riesgo, y por eso es importante aclararlo, de equivocarnos, porque el Antiguo Testamento prohíbe el adulterio. El Nuevo Testamento también.
Entonces, vamos a ver, y no me da el tiempo para hablar de todas las leyes que le dieron continuidad en el Nuevo Testamento y a cuáles leyes no se les dieron continuidad porque eran para un determinado momento. Sí, ya vamos a ir paso a paso. Ahora, en los primeros siglos de la iglesia, algunas instituciones quisieron definitivamente eliminar el Antiguo Testamento. De hecho, ustedes ven que usted puede comprar en algunos lados solo el Nuevo Testamento. Pero esto no es algo de ahora, esto viene de hacer, porque algunos eruditos, algunos estudiosos dijeron, ya no necesitamos la ley. Los judíos que se queden con su Torah, que se queden por allá con eso. Nosotros necesitamos, como estamos bajo la gracia, necesitamos el Nuevo Testamento. El problema es que de los 260 capítulos que tenemos en el Nuevo Testamento, solo hay 12 que no mencionan nada del Antiguo Testamento. Todo lo demás hace referencia a cosas del Antiguo Pacto, que no vamos a entender a menos que conozcamos la ley de Dios y los preceptos de Dios. Es un tema de contexto, ¿verdad? Creo que una vez se los conté, Isaac en el colegio le estaban enseñando sobre las emociones, ¿verdad? Y amarillo, con colores, amarillo es feliz, azul es triste, negro es enojado, rojo es amor, ¿no? Y estaba con eso, ¿no? Pero si uno no tiene ese contexto, un día estamos en la sala, Isaac está con Mateo en el cuarto y grita, mamá, Mateo está azul. Imagínense. Pero yo me acordé, está hablando porque Mateo estaba llorando, está hablando de cómo lo ve emocionalmente. Y este ejemplo tan sencillo a mí me hizo recordar algo. Es imposible entender la gracia de Dios si no tenemos el contexto de por qué no vamos a entender por qué era necesario que Jesús viniera, no vamos a entender por qué la Biblia dice que es el Cordero perfecto, no vamos a entender por qué la Biblia dice que entró a un templo que no fue hecho de mano, no vamos a entender lo del lugar santo, no vamos a entender nada de lo que la gracia nos brinda a menos que tengamos de contexto la ley y veamos qué cosas de la ley Dios nos llama aún a nosotros como creyentes a cumplir. Debemos entender que la Biblia no es solo historia, es un libro profético. Dice Pedro, es la profecía más segura que tenemos. Y en Juan 5:39 Jesús le dice a los fariseos, ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna, pero son ellas las que dan testimonio a mi favor. En otras versiones dicen, son ellas las que dan testimonio de mí. Dios le está diciendo a los fariseos, qué chévere que estudien las escrituras. Ustedes creen que ahí hayan la vida eterna por la cantidad de estudio que tienen y no se dan cuenta que esa ley que ustedes leen da testimonio de mí. Acuérdense que ellos no tenían el Nuevo Testamento. Cuando estamos hablando de la escritura estamos hablando de todo lo que era el Antiguo Testamento. Ahora, esto fue así a grosso modo, ¿verdad? Vamos a ver el segundo punto. Ahora, ¿cómo se relaciona Cristo y la ley? ¿Cómo se relaciona el Evangelio y la ley para entender cómo ahora nosotros podemos participar de eso? ¿Qué dijo Jesús? Mateo 5:10, lo que estamos leyendo. No piense que he venido a anular la ley. No he venido a anularlos, sino a darle cumplimiento. Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Les voy a anticipar algo. Ahí está la clave de qué leyes del Antiguo Testamento debemos obedecer y de cuáles no. Pero ya lo vamos a ver. Jesús tiene que acuérdense que cuando yo les hablé del inicio del Sermón del Monte, aunque Mateo lo pone en el capítulo 5, los teólogos no han podido concluir si esto fue un sermón al inicio de su ministerio
o si realmente fue un sermón al final de su ministerio, donde ya había recorrido. Mateo lo pone en un capítulo, Marcos lo pone por ahí en el capítulo más adelante, después de que antes de llamar a los discípulos. Pero pareciera, y por eso Jesús tiene que hacer esta aclaración, pareciera que algunos de los que estaban oyendo pensaban que Jesús había venido a eliminar la ley. Y acuérdense que Jesús empieza a hacer su ministerio. Un día sus discípulos están recogiendo espigas en día sábado. Sana a un leproso y los fariseos se rasgan la vestidura y dicen: "Estás loco. El día de reposo no se puede hacer eso". Y Jesús comienza a lanzar algunos mensajes que quizás se malinterpretaron, porque Jesús dice: ustedes lo que no saben es que yo soy el Señor del sábado. Ustedes lo que no saben es que no es el día en sí, que eso realmente está hablando del reposo que yo le voy a dar a las generaciones siguientes. Pero los fariseos no lo entendían. Entonces pareciera que algunas personas creían que Jesús iba a anular la ley, porque ya después lo vamos a leer en la semana siguiente, porque empieza Jesús a hablar algunas cosas y si somos técnicos, literales, usted se va a dar cuenta que Jesús no abolió ninguna ley bíblica. ¿Saben contra qué normalmente Jesús se levantaba? Contra las normas y leyes que los fariseos habían construido, que no necesariamente estaban dentro de la ley. Ellos trataron de ampliar, de explicar algunas cosas de la ley y le agregaron algunas cosas que Jesús, el mismo Jesús dice: ustedes con sus costumbres desobedecen la ley de Dios. Entonces Jesús dice: yo no vine a abolir la ley, vine a darle cumplimiento. ¿Sí? ¿Cómo hizo Jesús esto? Bueno, en primer lugar, el Antiguo Testamento, contiene enseñanza doctrinal. Miren, la salvación, la vida eterna, el hombre, no son doctrinas del Nuevo Testamento, son doctrinas que vienen del Antiguo Testamento, y Jesús vino a darle cumplimiento. El Antiguo Testamento hablaba de que iba a haber salvación no solo para Israel, sino para muchas naciones. ¿Cómo iba a suceder eso? Por medio de Jesús. Entonces Jesús trae la manera de que todas estas grandes doctrinas bíblicas puedan cumplirse a través de la obra que Él hizo. El camino para la salvación, el entendimiento de lo que el hombre es delante de Dios, el entendimiento de quién es Dios. ¿Se acuerdan? Él vino a manifestar el nombre de Dios, Él vino a revelarles el nombre de Dios. Y Jesús, el Antiguo Testamento hablaba de algunas cosas que se cumplieron en Jesús. Es por eso que ya no necesitamos, otra vez, cumplimiento es la palabra clave. ¿Qué dije? Cumplimiento es la palabra. Es por eso que no necesitamos seguir matando corderos. Eso está en la ley. Pero ¿por qué no tenemos que hacerlo? Porque Jesús, el Cordero perfecto, dice: una vez y para siempre hizo un sacrificio, y ya por eso, porque ya se cumplió en Él, no es necesario. No es necesario seguir haciendo este tipo de prácticas, ¿sí? Este tipo de cosas en cuanto a la ley. En segundo lugar, el Antiguo Testamento también hablaba proféticamente del Mesías. ¿Se acuerdan cuando Él se va a bautizar? Igual le dice: no, ¿cómo se te ocurre, Señor? ¿Cómo se te ocurre que te voy a bautizar? Más bien tú deberías bautizarme a mí. Yo no soy digno ni siquiera, decía Juan, de desatar las sandalias de sus pies. Y Jesús dice esta palabra: bautízame porque conviene para justicia. Conviene que cumplamos con lo que la ley establece. Conviene que cumplamos con las cosas que deben pasar para que la ley se cumpla. Porque lo leía Lenín al principio, en Gálatas 4, del 4 al 5 dice: pero cuando se cumplió el paso
Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, y que dice, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. En tercer lugar, el Antiguo Testamento contiene preceptos éticos, leyes morales de Dios, leyes que quizás se malentendieron entre el pueblo, los fariseos, los maestros de la ley. A menudo se desobedecían porque, ya les dije, no había uno que los pudiera cumplir. Pero Jesús, nacido bajo la ley, cumplió toda, diga conmigo toda la ley de Dios. Los 613 mandamientos, leyes, Jesús los cumplió. Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley, vine a ¿qué? A cumplirla. Por eso el sacrificio de Jesús fue aceptado por el Padre. Por eso el sacrificio de Jesús fue el sacrificio que fue suficiente para pagar por el pecado de nosotros. Pero esto es muy importante. La actitud de Jesús al Antiguo Testamento no era de descontinuación, no era de eliminarlo. Al contrario, su actitud era de darle continuidad a lo que Dios estaba haciendo. O sea, desde Génesis 3 Dios habló de que iba a enviar al Mesías. Imagínense, Dios profetizó a un Cordero perfecto. Dios profetizó al Mesías desde Génesis capítulo 3. Y ¿se acuerdan cuando los discípulos se consiguen con Jesús ya resucitado en el camino de Emaús, y le empieza a hablar, y dice la Biblia, de todo lo que la ley y los profetas hablaban de él? Porque toda la ley, ya lo vamos a ver en la Biblia, toda la ley nos lleva a Cristo. Primero, porque Él la cumplió por aquellas cosas que usted y yo no podemos cumplir. Porque demostrado está que el hombre no puede en sus fuerzas cumplir toda la ley de Dios. Y ahí vamos a entrar en el tercer punto, que es muy importante. Entonces, ¿cómo se relaciona el cristiano con la ley? Ya les dije, es muy importante el Antiguo Testamento. No solo de manera histórica, sino de manera profética. Es muy importante entender el corazón de los mandamientos de Dios. Y acuérdense que estamos hablando del corazón de un padre. Acuérdense que estamos hablando del corazón de un padre. Si yo le digo a mi hijo, esto lo he repetido muchas veces, que no se asome a la ventana, no es porque quiere impedirle la diversión en su vida, que es como se entiende la ley. No es porque quiera prohibirle que vea más cosas con sus ojos. Detrás de esa instrucción que hay amor, cuidado, protección. Y esto era lo que Dios quería con el pueblo de Israel. No se mezclen con otras naciones. Le digo, no se casen con mujeres de las naciones a donde van, porque esas mujeres van a hacer que adoren a sus dioses. Porque no necesitamos una teoría extraña, pero todos los hombres que estamos casados sabemos que nuestras esposas tienen influencia en nosotros, ¿o no? Algunos de nosotros nos pusimos la camisa que nos escogieron, ¿o no? ¿Sí? Y la Biblia dice que el hombre es la cabeza, y vamos a hablar bien de eso en las próximas enseñanzas, porque también se ha malentendido, ¿sí? Pero la mujer ejerce una influencia, y Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel: si ustedes se casan con estas mujeres, los van a influenciar y los van a hacer adorar sus dioses. Entonces, detrás de todos los mandamientos de Dios, que había un corazón de protección. Ahora, cuando no entendemos la relación, porque esto es lo importante, tenemos que entender que la ley y la gracia se relacionan.
que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se relacionan. No son dos cosas opuestas, se relacionan, trabajan en conjunto, están diseñados por Dios de manera perfecta para que Cristo sea revelado en nuestros corazones. Cuando no entendemos esta relación entre la ley y Cristo, entre la ley y el Evangelio, somos llevados a dos errores opuestos entre sí, pero destructivos, totalmente destructivos para la iglesia y para la vida de un creyente. Y estoy hablando del legalismo y el libertinaje. ¿Qué es legalismo? Los legalistas o el legalismo son esas personas que dicen: no. La ley hay que cumplirla. La ley está ahí y hay que cumplirla, pero creen que la aprobación de Dios sobre sus vidas está en la capacidad que tienen de cumplir la ley. Eso es legalismo. Y por eso ustedes lo ven, sí, son gente que no come morcilla, porque como la Biblia prohibió que comieran cosas con sangre, pues no la comen. Son gente que no come cerdo, porque como, ¿sí? Y otras cosas, ¿sí? Son personas, pero ¿cuál es el problema con esto? Llegar a creer que mi capacidad de cumplir la ley es suficiente para agradar a Dios. Y no es así. No es a través de nuestras obras, es a través de la gracia y del regalo de Jesús. Él pagó el precio por los pecados que nosotros cometimos, por la infracción a la ley que nosotros muchas veces hemos cometido y seguiremos cometiendo. Ahora, las personas o el libertinaje son personas que descartan la ley, que de esos hay también, creyendo que como están bajo la gracia, porque ya lo vamos a ver en la Biblia, ya las reglas de Dios no importan. Como al final somos salvos por gracia y no por obras, como igual voy al cielo, porque la salvación no se pierde, como entonces no importa, vivamos lo que tengamos que vivir, hagamos lo que tengamos que hacer. Y las dos cosas son igual de destructivas. Los dos opuestos son igual. Estos dos errores han existido, familia de Dios, desde la primera iglesia. De hecho, Pablo tuvo que escribir cartas para tratar estos errores. A Gálatas, escribió la carta de Gálatas para tratar el tema del legalismo, y escribió la carta de Romanos para tratar el tema del libertinaje. Si usted lee las cartas, están batallando estas dos ideas. A los Gálatas le dijo en Gálatas 3:3: tan torpes son, después de haber comenzado por el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. ¿Qué le pasó a los Gálatas? Llegaron unos maestros muy ortodoxos y dijeron: chévere lo de Jesús, chévere lo de la cruz, chévere lo del sacrificio, pero se tienen que circuncidar. Chévere lo de la salvación, chévere lo de no sé qué, pero tienen que cumplir esto y esto. Y Pablo dice: no, Señor, no es así como funciona. La salvación es por fe, la salvación es por gracia, y ya no deberíamos estar sujetos a la ley como estaba estipulada en el Antiguo Testamento, que era el medio para alcanzar el favor de Dios, porque no podemos lograrlo. A los romanos le dice, Romanos 6:15, entonces ¿qué? Porque este es el mismo Pablo. ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Y qué dice Pablo? De ninguna manera. Entonces fíjense cómo una cosa se relaciona con la otra. Y esto no es ponernos ahora legalistas, o ahora decir: el Señor me perdona, mañana me pongo a cuentas con Dios, le pido perdón y ya. No. Tenemos que tener cuidado con esta relación que tenemos con Dios, de cuidar lo que Dios nos ha dado, porque tanto el legalismo como el libertinaje destruyen una cosa muy importante: nuestra comunión con Dios.
el Espíritu Santo se entristece dentro de nosotros. Cuando llegamos a creer que nuestro esfuerzo es suficiente para alcanzar a Dios, desmeritando la obra de Cristo, el Espíritu Santo se entristece. Cuando decimos no importa, pequemos, no importa, porque ya el Espíritu Santo, y perdemos una cosa muy importante, que es el regalo más grande que tiene el creyente de hoy día, la presencia de Dios. El Espíritu Santo se entristece y dejamos de escucharlo, dejamos de tener el discernimiento que Él nos da. Entonces tenemos que darnos cuenta, y para esto es lo que Pablo dice: la ley fue dada para colocar en una gran valla algo: el pecado que usted tiene y el pecado que yo tengo. Pablo dice: la ley estipula, marca algo: lo malo que soy, lo insuficiente que son mis fuerzas. Y estamos hablando de Pablo, que era Pablo, ¿verdad? Que era fariseo de fariseo, celoso de la ley, quería cumplir, fue de los que incentivó el apedreamiento de Esteban, porque predicaba de Cristo. Pero Pablo dice: la ley fue dada para que el pecado se mostrara en mí, para que yo me diera cuenta de cuánto pecado hay en mi vida, de cuánta maldad hay en mi corazón, y sobre todo de cuánto necesitamos a Cristo, de cuánto necesitamos la salvación que Cristo nos regala. Si la ley no existiera, estaríamos en términos de lo que a ti te parece y lo que a mí me parece, que es lo que está pasando hoy. Si a ti te parece que eso está bueno, está bien. Si a ti te parece que está mal para ti, pero no. Pero la ley de Dios viene a estipular lo que está bien para Dios y lo que está mal para Dios. Y a decirte: si estás mal con Dios, estás destinado a la condenación, a menos que pongas tu fe en Jesús y seas salvado por la gracia de Él. Entonces fíjense cómo Dios va relacionando. Martín Lutero, en una de sus tesis, escribió lo siguiente, no está ahí en el material. Dice: la ley, bien entendida y comprendida, no hace nada más que recordarnos que somos pecadores. Nos mata por dentro. Y hacernos sujetos y sabemos que nos hacemos sujetos de la ira eterna. La ley no puede ser guardada por el poder humano, a menos que Cristo esté en la persona, quien derrama el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y entonces seremos capaces, dice Martín Lutero, de intentar cumplir la ley. Él dice: la ley, ya vamos a ver que es lo mismo que Pablo dice, porque esto es una tesis que él escribió acerca de la carta a los romanos. Dios está dispuesto a perdonar nuestra transgresión a la ley si confesamos a Jesús, si creemos en Jesús como Señor y Salvador. Eso es lo que la Biblia dice, que ahora somos salvos por gracia, que ahora somos salvos de la ira de Dios. Gálatas 3, del 13 al 14 dice: pues Cristo nos rescató de la maldición ¿de qué? De la ley, al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Segunda de Corintios 5, del 14 al 15 dice: el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino que para el que murió por ellos y fue resucitado. Y esta es la manera en que se empieza a relacionar la ley con la gracia. Jesús dice: yo pagué el precio por ti. Y ahora le dice a sus discípulos: ahora quiero que vivas para agradarme a mí. Tus fuerzas son insuficientes.
No puedes cumplir la ley de Dios, y por eso no está estipulado bajo la gracia que te vas a ganar el favor de Dios a través de eso. Pero lo que sí Dios espera, y este es el punto, lo que sí Dios espera es que tú tengas en agradecimiento por lo que has recibido, querer por amor cumplir con los mandamientos de Dios. Y no estoy hablando de mandamientos, que ahí ya entramos en ese tema. Ya no son los mandamientos de rituales, ya ni siquiera son los mandamientos alimenticios. Pablo por allá en Romanos 14 dice: la oración todo lo purifica. Porque estaban hablando del tema, si se comían lo que no, lo que estaba consagrado, no sé qué. Oren por eso. Hagan todo lo que creen correcto. El Señor está con ustedes, pero Él dice: pero si el comer carne es piedra de tropiezo para un hermano más pequeño en la fe, me abstengo. No porque sea malo o bueno, ya no se trata de eso. ¿Sí? Ya se trata de si algo agrada o no agrada a Dios. Entonces Pablo dice: miren, comer carne, esta carne que está consagrada a X Dios, no desagrada a Dios. Así que está bien. Pero ¿saben qué sí desagrada a Dios? Ser piedra de tropiezo para uno de mis hermanos. Entonces me abstengo. El problema ya no es la carne. El problema es que yo quiero agradar a Dios. Romanos 6 del 14 al 15 dice: así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y este es el texto que se ha utilizado para eso. Pero no está diciendo que ahora no cumplimos la ley. ¿Qué está diciendo? Que ya el pecado fue derrotado por Jesús. Que ya tenemos la capacidad que no teníamos antes de esforzarnos en cumplir la ley de Dios. No para alcanzar la salvación, no para alcanzar el favor de Dios. No es que Dios te va a bendecir más. No, no, no. Sino para, por amor, entregarle un sacrificio a Dios por lo que Él me ha entregado a mí. De esa manera es que se relacionan. Y voy a terminar con este texto, Mateo 22, del 36 al 40. Le preguntan a Jesús: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿De qué ley estamos hablando? De los 613 mandamientos. Y Jesús responde: ama al Señor tu Dios con tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende toda ¿qué? La ley y los profetas. Y entonces lo vamos a ver en las semanas por venir. Pero llévese esto hoy. Todas las cosas que yo pueda hacer mostrando que amo a Dios sobre todas las cosas, me van a llevar a cumplir algunas cosas de la ley. Pero no porque quiero cumplirla para ganarme algo. Es por amor a Dios. Y por amor a mis hermanos, yo dejo el chisme, yo dejo el enojo, yo dejo la blasfemia, yo dejo la fornicación, la lujuria. ¿Por qué? Porque necesito aprender a amar a los demás de la manera en que yo fui amado, en la manera en que Dios dice. Y Jesús dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley. Es por eso que ya en la dispensación de la gracia en la que estamos, ya no se trata si comes cerdo o no comes cerdo. Ya no está el tema, no te contaminas por comer cerdo. Otra vez, no tengo el tiempo para ampliar cada uno de estos principios, pero la Biblia es clara. No estás dejando de amar a Dios, ni estás dejando de amar a tu prójimo, pero se trata de coherencia. Yo no puedo decir que Jesús dice: el mandamiento más importante es que ames a Dios sobre ¿qué? Todas las cosas. Entonces no es coherente decir que amas a Dios y vives en adulterio. No amas a Dios. Jesús dijo: el que me ama me obedece, guarda mi mandamiento. El que me ama
guarda su vida, vive para mí. Porque no es te amo Dios y cantar aquí bonito, no. Jesús dice, yo sé los que me aman porque guardan mis mandamientos. Entonces, otra vez, porque amo a Dios sobre todas las cosas, yo respeto el pacto matrimonial que tengo. Porque amo a Dios sobre todas las cosas, disciplino mi cuerpo para hacer algunas cosas que yo sé que necesito hacer, como orar y leer la Biblia. Porque amo al Señor sobre todas las cosas. Este soy yo, por favor, esto no es para condenar a nadie, este soy yo. Usted tiene su relación con Dios diferente, pero por el amor a Dios, yo determiné que no voy a dedicar 4 horas del día a ver una serie y solo oré media hora en la mañana. No es coherente para mí. Entonces dejé de ver series. ¿Le estoy diciendo que dejen de ver series? No, no estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que la ley y la gracia se relacionan de una manera para que tú, por amor a Dios, tomes decisiones en tu vida para fortalecer tu vida espiritual, para fortalecer tu fe, para fortalecer los principios de Dios en tu vida, para que aprendas a responder a la vida bíblicamente. De esa manera se relacionan. Por eso lo vamos a ver en todo lo que viene del Sermón del Monte. Lo más importante para Dios, siempre lo fue, pero nunca lo entendieron. Tuvo que venir Jesús para ampliarlo. Lo más importante es lo que hay en el corazón. No, y si yo predicara aquí con gorra, no me gusta la gorra, por eso no lo hago. Pero ¿qué pasa? Miren, la iglesia por mucho tiempo ha idolatrado cosas que no tienen por qué idolatrar. Este espacio que está aquí, delineado por una línea invisible, la llamamos altar. Esto no es el altar, esto es un espacio físico que estoy usando para predicar la palabra. Al altar entró Jesús. El altar está en tu casa, en ese cuarto que has destinado para entrar y orar. Jesús dice, entra a tu cuarto, cierra tu puerta y tu Padre que te ve, que está ahí en lo secreto. Ese es el altar. El altar es nuestro corazón, por el cual tomamos decisiones para agradar a Dios. Entonces es muy importante, familia, que entendamos muy bien esto y no da el tiempo para profundizarlo, pero comience a clamar a Dios por eso. Dice, Señor, revélame cómo se relaciona la ley y la gracia, y cómo la gracia tuya, la que me has dado como regalo, me inspira, me lleva a tomar decisiones por amor a ti, porque te quiero amar coherentemente sobre todas las cosas.